Vamos a Génesis capítulo 19 y vamos a estudiar esta historia en este pasaje de Génesis 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y le hemos titulado a este mensaje impropio y vas a ver por qué estamos hablando de este tema. Pero en Génesis capítulo 19, los versos del 1, voy a leer hasta el verso 3, después voy a saltar al verso 10 y espero que todo el mundo tenga una copia de las Escrituras en sus manos y puedan seguirnos. Si nos estás viendo a través de los medios digitales, también puedas tener una copia de las Escrituras. Génesis 19, verso 1 en adelante lee de la siguiente manera: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y les dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: No, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Y allí les hizo banquete, coció panes y sin levadura y lo comieron. Ahora vamos al versículo 10. Pero los huéspedes alargaron la mano, es decir, los dos ángeles alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Acompáñame en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Mi oración, Señor, es en esta mañana que tú, conociendo, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, nos hables, Señor, de una manera especial. Que podamos, Señor, responder a tu mensaje entendiendo la gracia que hemos recibido. Confronta nuestro pecado, confronta nuestras vidas, Señor, no nos dejes en paz. Pero a la misma vez, Señor, no nos dejes en paz para que la paz tuya sea la suficiente para recibir la gracia que tú nos has dado. Por eso, Señor, háblanos a través de tu palabra. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Hoy regresamos al libro de Génesis. Si tú nos has venido siguiendo por un tiempo, bueno, casi 2 años, hemos estado entrando y discutiendo este libro de Génesis. Por supuesto, nos detenemos 2 o 3 veces al año para poder discutir otros temas y otros pasajes. Pero el libro de Génesis es un libro de bendición. Y déjame decirte lo que está pasando hasta ahora. Encontramos a 2 ángeles en esta historia que van a hacer algo increíble, que van a intervenir directamente de parte de Dios en la historia humana y van a destruir a todo un pueblo. Pero no es la única vez que Dios ha intervenido directamente con la humanidad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y déjame decir esto porque yo quiero que tú entiendas la profundidad de esta declaración. Cada uno de los que estamos aquí y cada persona en este mundo, sea creyente o no, sea cristiano o no, ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Esto es importante porque nosotros en esta iglesia creemos con todo el corazón que todo ser humano, sea creyente o no, debe recibir respeto y dignidad de parte de los demás seres humanos. Pero el problema es que aunque Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó con un propósito, cada uno de los que estamos aquí fue creado con el propósito de adorar a Dios, de darle la gloria a Dios. El problema es que el hombre no quiso darle la gloria a Dios. Y vemos a Dios creando en Génesis 1, capítulo 1 y 2, pero vemos al hombre saliéndose del propósito de Dios, olvidando para qué fue creado. Y entonces después vemos a Dios destruyendo al hombre por su pecado. Lo destruyó con un diluvio. La primera vez que Dios interviene de una manera tan contundente y grande, destruyendo a la humanidad por su pecado. Pero cada vez que Dios interviene en la vida del hombre para destruir el pecado, también lo interviene con su gracia, porque ha perdonado al hombre, le dio otra oportunidad al hombre, trajo a Noé y a su familia para que ellos volvieran a
a fundar sobre la tierra una humanidad esperando, escúchame, Dios no falla, Dios sabía lo que iba a pasar, pero esperando que el hombre entendiera el plan de Dios. Pero el problema es, y no sé si te pasa a ti, como le pasa a la mayoría, es que nosotros a veces nos salimos del propósito de Dios, olvidamos el propósito de Dios. Y el hombre, en lugar de aprovechar la oportunidad, lo que hace es volver a su pecado. Y entonces volvemos nuevamente a ver a Dios en el capítulo 11 de Génesis interviniendo. Esta vez no destruye al hombre, pero confunde las lenguas. El hombre había creado esta torre diciendo nosotros vamos a llegar hasta el cielo y vamos a ser como Dios y la obra de nuestras manos es lo que nos va a definir. Pero Dios nuevamente, regreso al punto, interviene y confunde las lenguas. Ahora nos encontramos en este capítulo 19. Antes de que hiciéramos la pausa en el mes de noviembre, vimos cómo dos ángeles fueron a visitar primeramente a Abraham. Abraham fue visitado por estos dos hombres que ahora aparecen en el capítulo 19 y le vinieron a dar un anuncio, a confirmar el pacto que él había hecho con Abraham, que Dios había hecho con Abraham. Él le dijo, acuérdate, de aquí a un año tú vas a recibir la promesa cumplida de un hijo que va a salir de tu esposa y tú, siendo viejo, tú vas a concebir, tú vas a tener un hijo. Y ese es el hijo de la promesa. Ese es el hijo que yo he confirmado dentro de mi pacto. Pero también ellos venían a hacer algo. Ellos venían a intervenir directamente en la ciudad de Sodoma y Gomorra porque el pecado había llegado ante la presencia del Señor. Y cuando digo llegado ante la presencia de Dios, ya Dios se había hartado con el pecado de Sodoma y Gomorra. Pero déjame regresar, antes de ir a este pasaje, déjame regresar al propósito del libro. El propósito de este libro es entender de dónde salimos nosotros, cuál es nuestra identidad. Nosotros vivimos en un mundo donde cada uno de nosotros en un momento en nuestra historia pasó por un proceso de identidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan cuando eran jóvenes? Alcen la mano. Están tan viejos que ni se acuerdan. Tanto tiempo ha pasado que no se acuerdan ni cuando eran jóvenes. Pues déjame recordarte cuando eras joven. Cuando tú eras joven pasaste por este proceso de identidad donde tú no querías parecerte a nadie más. No querías, definitivamente no querías ser como tus padres. Odiabas la idea de ser como tus padres. Y de hecho le dijiste en algún momento a tu padre y a tu mamá, yo no quiero parecerme a ti. Es más, yo no me quiero parecer a nadie. Yo quiero ser un individuo original. ¿Y cómo lo lograste? Pareciéndote a todos los demás, buscando en las páginas digitales donde está el trend más importante, más famoso, y dejándote las greñas, los pelos bien grandes. Yo no estoy criticando porque yo no tengo pelo, no tengo el derecho de criticar. O pintándote el pelo de amarillo. Y escúchame, no, por favor, no, jóvenes, yo no tengo problemas con eso. Quisiera tener pelo para pintármelo de amarillo. Pero la verdad del caso es, pasaste por este proceso de identidad porque todavía estabas descubriendo quién eras. Y mi problema no es con los jóvenes, porque los jóvenes todavía no han pasado por las experiencias que nosotros hemos pasado, porque quizás no puedan entender la magnitud de la identidad en Cristo. Mi problema es con los adultos que todavía siguen buscando la identidad hoy en día a través de la obra de sus manos, de lo que consiguen, de lo que alcanza, de su posición, de su inteligencia, de sus títulos. Y lamentablemente todavía no han podido definirse de acuerdo a lo que la Biblia enseña, lo que Dios tiene para sus vidas. Yo siempre utilizo esta ilustración. Si nosotros compramos un microondas y terminamos utilizándola como un televisor, el problema no es del microondas, el problema es de la persona que lo quiere usar como televisor, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Alguna vez lo has intentado, ¿verdad? Buscaste el control y trataste de cambiarle el canal al microondas. Pero ¿sabes qué? Si tú compraste un microondas y no sabes cómo usarlo, debes regresar al libro de instrucciones. Debes regresar al libro del manufacturador, la persona que lo hizo, para que tú sepas cómo trabaja eso que has comprado, cómo funciona. Y el problema es que nosotros todavía tratamos de inventarnos la identidad, el propósito.
Todavía seguimos en búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos en lugar de regresar al libro donde están las instrucciones, donde nos dicen cómo nosotros debemos funcionar. Por eso es que nos hemos embarcado. Y escúchame, aunque me tome 50 años más, vamos a terminar el libro de Génesis. Porque yo encuentro que este libro me enseña a mí de dónde yo salí y para qué yo sirvo y cómo yo debo funcionar. Entonces nos encontramos ante esta historia. En esta historia podemos ver cómo Dios sigue hablándonos a nosotros y enseñándonos cómo nosotros debemos definirnos, cuál es nuestro propósito. Y dicho sea de paso, en muchos casos como en este, también nos enseña cómo no debemos actuar, cómo no debemos hacer, cómo el pecado en la vida puede hacerle daño no solamente a la sociedad en la que vivimos, sino también cómo el pecado puede hacernos daños a nosotros. Por eso yo te voy a invitar que seas tan amable y abras tu Biblia. Génesis capítulo 19. En el libro de Génesis capítulo 19 vamos a ver varias cosas. Espero que tengas también una hoja de papel, también tengas un lápiz y puedas copiar algunas de estas ideas para que las estudies más a profundidad en tu casa. En primer lugar, vamos a hablar de la iniquidad de Sodoma. Escucha esa palabra, iniquidad de Sodoma, es decir, la maldad del pueblo de Sodoma, de la ciudad de Sodoma. Y quiero que vayas conmigo al versículo 4. Mira el versículo 4, ya has leído los versos del 1 al 3, mira cómo Lot recibió a estas personas, los llevó a su casa, le presentó hospitalidad. Pero en el versículo 4 hay un cambio de tono, hay un cambio de escenario y de escena. Mira el versículo 4, dice, pero antes que se acostaran los dos hombres, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo. Escucha estas palabras, desde el más joven hasta el más, dilo duro, hasta el más. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Por supuesto, porque estamos en la plataforma digital y hay menores en nuestros medios. Yo quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. Pero yo quiero que tú entiendas la magnitud de la maldad, de la iniquidad de este pueblo. ¿Cómo es posible que este pueblo haya llegado a este nivel? No lo sé, pero lo que sé es que la Biblia nos presenta un cuadro de una sociedad donde la maldad había perdido sus límites. Y donde Dios tiene que enviar a dos hombres para intervenir directamente, porque los hombres de esta ciudad lamentablemente no entendían la profundidad de su pecado, de su maldad. Su deseo, escucha esto, su deseo por hacer maldad, su deseo por hacer el mal, su deseo por pecar, su deseo por definirse a través de sus deseos y sus sentimientos, llegó no solamente a practicar el pecado, llegó a faltarle el respeto a la dignidad de otras personas. Cuando hablamos de conocer, no estamos hablando de conocer como, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi nombre es Luis Tejera. No, no es ese conocer, por si acaso. Es el conocer de Adán y Eva. Adán conoció a su esposa. Y si ustedes no entienden eso, por favor no me hagan explicarlo desde el púlpito. Si Adán no conocía previamente a su esposa, tenía un problema de matrimonio, necesitaba consejería. El conocer que está hablando allí es un conocer de una relación íntima. Y la Biblia está enseñándonos que estos hombres no respetaron la dignidad de otras personas, sino que querían abusar de ellos, querían faltarle respeto a la dignidad del hombre. Y yo quiero declarar algo nuevamente para que quede claro desde el púlpito de la boca del pastor. Lo he dicho tantas veces, en esta iglesia creemos con todo el corazón que todo hombre que entre por estas puertas, nosotros debemos tratarlo con el mayor de los respetos, la mayor de la dignidad. No importa si cree como nosotros o no, nosotros vamos a tratar a todo el mundo con dignidad y respeto. Así que no vamos a hacer bromas que le falten la dignidad y respeto a otras personas. Por favor, entiéndelo, si tú eres miembro de esta iglesia, de esta congregación, no importa si eres joven o adulto, yo espero, se requiere de ti
que tú trates a todo el mundo con respeto y dignidad. No te equivoques en lo que estoy diciendo. Mientras yo sea pastor de esta iglesia, nosotros vamos a predicar en contra del pecado. Aquí estos hombres están practicando la homosexualidad y eso es en contra de lo que Dios habla en la palabra del Señor. Eso es pecado. Yo te voy a tratar con respeto a ti, no importa quién tú seas, pero yo le voy a llamar pecado, al pecado le voy a llamar pecado porque la Biblia lo dice así. Y mientras yo tenga boca para predicar, el pecado en esta iglesia va a ser condenado porque el pecado atenta contra la santidad de un Dios perfecto. ¿Estás de acuerdo con eso? Estos hombres que están aquí, no solamente se complacían en practicar el pecado, llegó un punto en la sociedad donde no solamente lo practican, sino quieren forzar su pecado en los demás. Nota lo que está pasando aquí. Estos hombres llegaron a la ciudad, se les dio la hospitalidad, los recibieron en la casa de Lot y ahora, escucha estas palabras, desde el más joven hasta el más... Uy, esa palabra, ¿verdad? Viejo. Viejo es el sol y alumbra, ¿verdad? Nos molesta escuchar la palabra viejo, pero esa es la palabra que utiliza la palabra del Señor. Desde el más joven hasta el más viejo habían perdido su capacidad de ver a Dios, de ver su gracia, de entender su maldad. Y lo peor de todo es que, mira cómo ellos responden. Por favor, mira el versículo 6 en adelante. Voy a leer el versículo 6 en adelante. Ve conmigo allí. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Vamos a hablar de eso dentro de un instante. Mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que a estos varones no le hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Mira, Lot sale a responder, a tratar de proteger a estos hombres. Pero mira el versículo 9. Mira la respuesta de esta sociedad ante la defensa de Lot de estos hombres. Versículo 9. Ellos respondieron, quítate de ahí. Ellos eran puertorriqueños, yo creo. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper las puertas. Mira la respuesta de estos hombres. Ante el pecado, ante el abuso, ante tratar de forzar su pecado en los demás, robarle la dignidad a otros hombres, cosas que la sociedad le dice a la iglesia que no debe hacer, ellos lo quieren hacer. Y cuando un hombre se pone de pie y le dice, no, yo no, por favor, no hagan eso, eso es maldad. Mira cómo esta sociedad responde. Esta sociedad responde, yo no sé si tú lo has escuchado alguna vez, déjame ponértelo en palabras modernas. ¿Quién eres tú para que me juzgues? Eso es lo que está diciendo esta sociedad. ¿Quién eres tú para juzgar mi pecado, para juzgar mis acciones? De hecho, déjame darte el versículo que más cita el inconverso. Adivina cuál es. No es Juan 3:16. El verso que más cita un inconverso es, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tú no tienes derecho a decirme a mí, a juzgarme a mí, a evaluar mi pecado. Tú no tienes derecho a evaluar mi maldad. ¿Quién te ha puesto de juez sobre mi vida? Tú llegaste aquí y ahora quieres ser mi juez y decirme a mí lo que es moral o no moral, lo que es bueno y lo que es malo. El mundo, cuando está pecando, cuando llega a este nivel, no quiere que tú te levantes en medio de su congregación y contradigas ni evalúes, de acuerdo a la palabra, el pecado que ellos tienen. La idea es esta, la idea es que el mundo quiere influenciar a la iglesia. De hecho, muchas veces ha influenciado a la iglesia, quiere influenciar nuestras vidas, pero no quiere que nosotros influenciemos la vida de ellos. No quiere que nosotros seamos sal en medio de esta tierra. ¿Sabes qué, mi hermano? Lo peor de todo es que esta historia se está repitiendo hoy en día.
Lo triste es que esta misma sociedad de Sodoma y Gomorra, lamentablemente es la sociedad que nosotros ahora, en la que nosotros ahora vivimos. Una sociedad donde exige que nosotros respetemos la dignidad del hombre y lo tenemos que hacer. Eso no es opcional para la iglesia. Pero ellos no están dispuestos a respetar la dignidad de los demás. Cuando es bueno tener relaciones homosexuales, pero no es malo quitarle la vida a un bebé que no ha nacido. ¿Me entiendes la dicotomía? ¿Me entiendes la contradicción? Y si nosotros decimos algo, si la iglesia se pone en pie, si tú te levantas en medio de cualquier grupo y dices, espérate, yo no creo así, la gente te dice, pero la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque ¿quién eres tú para levantarte y juzgar mi corazón y mi vida? Esta es la iniquidad del pueblo de Sodoma. Vamos a pasar a algo más, vamos a hablar algo más. De la iniquidad del pueblo de Sodoma, déjame hablarte de la indefinición de Lot. La indefinición de Lot. Si tú has escuchado algunos de los mensajes y nuevamente déjame decirte esto, si no lo has visto o no has estado con nosotros, te invitamos a que vayas a la página, a una de las páginas digitales, están muchos de estos mensajes, puedes verlos allí. Vas a encontrar que yo dije en un mensaje o dos que Lot me cae mal. Lot me cae muy mal. Pero mi esposa dice algo, ella tiene un refrán muy bueno, que cada vez que alguien no me gusta, que alguien no nos gusta, es porque nos miramos al espejo. Y es que muchas veces las actitudes y los problemas de Lot realmente son los problemas míos como ser humano, como creyente. Déjame hablarte de la indefinición de Lot. Cuando digo indefinición, ambivalencia. Estaba entre el bien, entre el mal, en hacer lo correcto, en lo incorrecto. Mira el versículo 6 nuevamente. Ya sabes que cuando él llega, en los primeros 3 versos, los 2 hombres llegan a la ciudad, él hace algo bueno, lo recibe. Pero mira el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Déjame detenerme ahí. Estos 2 hombres vinieron después de haber salido de la casa de Abraham días anteriormente, donde Abraham había hecho lo correcto, los había recibido, les había hecho un banquete, les había permitido estar en la casa, les había dado todo lo mejor. ¿Cómo me hubiese gustado a mí ser uno de estos 2 ángeles? 2 banquetes en menos de una semana. Un buffet increíble. Abraham los recibe y ahora Lot hace exactamente lo mismo. ¿De dónde ustedes creen que aprendió esta costumbre? Yo sé que era una costumbre de la sociedad, pero esta la aprendió de su tío Abraham. Lot había experimentado, escúchame, no de forma directa, la promesa no fue para él, pero él había visto cómo Dios le había hablado a su tío, cómo Dios le había dado el pacto a su tío, cómo Dios lo había protegido a través de la mano de su tío. Lot había aprendido directamente de una persona a quien había recibido el pacto, la gracia y la promesa de Dios, todas estas cosas. Él tenía una influencia correcta en la vida de su tío Abraham. Y en primer lugar, él hace lo correcto, recibe a los ángeles, los atiende, los lleva a la casa, le hace un banquete, le lleva pupusa, le lleva pastelillos de carne y queso. ¿Tienen hambre? Carne asada, taquitos de cualquiera. Y como somos cristianos, taquito al pastor. Él le hizo un banquete increíble, escúchame, un banquete increíble. Hizo lo correcto, los recibió, los atendió. Y tú dices, por lo menos este Lot está aprendiendo. Después de un tiempo ya lo está entendiendo. Dicho sea de paso, hace algo más todavía por ellos. Cuando el pueblo se levanta, él sale a defender a los hombres, sale a defender a estos 2 visitantes. Él sale a la puerta arriesgando su propia vida y dice, por favor, mira lo que dice, no hagáis tal maldad, no hagan esto en contra de mis huéspedes.
Pero aquí está la definición de Lot. Si él se hubiese quedado allí, hubiese sido perfecto, yo hubiese dicho, Lot está madurando, Lot está creciendo, Lot se ha definido dentro de la gracia, el pacto de Dios, dentro de las promesas de Dios. Pero mira lo que pasa. Mira lo que él hace. Versículo 8. Mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que estos 2 varones no le hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. En otras palabras, yo voy a hacer lo correcto, pero déjame bajar el nivel de mi moralidad. Déjame bajar el nivel de mi creencia en el Señor, de lo que Él exige de mí. Déjame, en otras palabras, déjame negociar contigo. Yo no voy a hacer lo mismo que tú haces. Yo no voy a hacer el mismo pecado, pero te voy a dar un pecado diferente para que tú estés tranquilo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Alcen las manos. Yo no sé si tú entiendes lo que este hombre acaba de ofrecer. Yo no sé si tú entiendes la gravedad de las palabras de Lot. Lot no entendió que él estaba ofreciendo un pecado por otro. En su mente él pensaba, bueno, una maldad se resuelve con una maldad más bajita. La gente va a ver que yo estoy sacrificando, soy el héroe de la película. Y el problema es que dentro de las iglesias hay muchos hombres y mujeres que transan una maldad por una menor. Déjame darte este pecado más pequeño para que no pase este pecado más grande. Porque no hemos entendido que Dios nos llama a una santidad total y completa. Que la definición de un cristiano no es cuántos pecados menos vamos a hacer. La definición de un cristiano es que Dios nos salvó para hacer de nosotros un pueblo completamente santo. Escúchame, no termina ahí. Déjame para que tú entiendas. Lot está sentado a la puerta. ¿Te acuerdas? Cuando llegamos al versículo 1, está sentado a la puerta. Muy probablemente la mayoría de los eruditos piensan que él estaba allí en esa posición no porque estaba tomando vacaciones, es una posición de autoridad. Cuando se sentaban a la puerta de una ciudad era para juzgar, para evaluar a las demás personas. ¿Sabías eso? Y muy probablemente él estaba allí porque Abraham había defendido a esta ciudad, la había libertado y la gente de la ciudad le había dado a Lot esta posición porque pensaban, bueno, ya Abraham nos resolvió el problema una vez y lo tenemos aquí en una buena posición. Si pasa algo, Abraham regresa a defendernos. Eso es una posición que muchos piensan. Pero lo interesante es que Lot está allí en una posición de autoridad. Pero para que tú veas la indefinición de Lot, aun cuando él tiene autoridad, él perdió su capacidad de influenciar a las demás personas. Ve conmigo al versículo 12. Mira lo que está pasando. Ya los ángeles metieron a Lot a su casa. Están listos para destruir a la ciudad. Y mira lo que ocurre. Versículo 12. Después dijeron los huéspedes a Lot, ¿tienes aquí alguno más? O sea, ¿alguien más está contigo? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Ves? Esto yo llamo la gracia de Dios. No salvó solamente a las hijas, también quieren a los yernos, imagínate. Mis yernos se les ama en el Señor, y dije en el Señor. ¿Ves? Le dice, habla con tus yernos, porque vamos a destruir este lugar. Versículo 13. Por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla, o sea, a juzgarla. Versículo 14, mira esto. Entonces salió Lot y habló con sus yernos. Los que habían de tomar a sus hijas, todavía no se habían casado con ella. Los que habían de tomar a sus hijas y le dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir la ciudad. Mira lo trágico de la próxima frase. Pero sus yernos pensaban
que bromeaba. Se sentaba a la puerta a juzgar a la ciudad, pero había perdido su capacidad de influenciar a las personas que estaban más cerca de él. Lot no se había definido porque había perdido la capacidad de decir una palabra que moviera a su gente, a la gente que estaba más cerca de él, fuera del peligro, fuera de la maldad, fuera del juicio de Dios, fuera de la destrucción. Y yo me pregunto, quiero que te preguntes en esta mañana tú también, ¿cuántos de nosotros estamos aquí y nos sentamos a las puertas de las ciudades a juzgar a los demás? Y gloria a Dios si tenemos esa autoridad, gloria a Dios si tenemos la autoridad de poder predicar el evangelio a otras personas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos tan indefinidos en nuestra relación con Dios que no tenemos la capacidad de influenciar, de decir una palabra que le salve la vida a los que están más cerca de nosotros? ¿Ves? Si hay un peligro, si yo en 30 segundos, te digo, en 30 segundos va a caer una bomba aquí. Yo espero que tú tengas la influencia, capacidad de influir a las personas, de pararte en la puerta y decir, salgan corriendo y todo el mundo te siga. Porque la vida de muchos, especialmente de los tuyos, depende de la capacidad que tú tienes de influir en la vida de ellos. Una cosa más en la vida de Lot. Ve conmigo al versículo 16. El versículo 16 dice, escucha esto, están a punto de salir. Como él se demoraba, los varones lo asistieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas. Y nota algo, mira lo que no menciona ahí. ¿A quién no menciona ahí? A sus yernos. Ellos no recibieron la palabra, no lo tomaron en serio la palabra de Lot. Pero hay una palabra más que yo quiero que tú subrayes. Nota esa primera frase, como él se demoraba. Es decir, la ciudad va a ser destruida, los ángeles van a destruir la ciudad, azufre va a caer del cielo y va a destruir la ciudad. Los ángeles le han hecho la advertencia y Lot se demoraba. Y yo me pregunto, ¿por qué Lot se demora? ¿Qué estaba haciendo Lot? Si yo te digo nuevamente, déjame usar la misma ilustración, te digo, en 30 segundos va a caer una bomba aquí, ¿qué tú vas a hacer? Correr. ¿Lo vas a pensar? No, vas a correr a instinto, vas a correr por tu vida. ¿Tú regresarías por tu cartera? ¿Se te quedó la cartera? ¿Regresas? Bueno, probablemente la cartera es un mal ejemplo. Yo sé que no tienes nada en la cartera. ¿Regresarías por tu teléfono? Vamos ahora. ¿Celular? Ahora lo vas a pensar, ¿verdad? Mi problema es que Lot se demora. Y yo me imagino a Lot pensando, ok, se va a destruir todo lo que yo he construido con mis manos. Se va a destruir todo lo que yo he hecho. Se va a destruir todo lo que yo he alcanzado, todo lo que he comprado. Se va a destruir todo mi futuro. Se va a destruir. En lugar de salir corriendo por su vida y aprovechar la misericordia de Dios, él toma su tiempo mirando hacia atrás. ¿Entiendes la indefinición de Lot? Yo no quiero que tú seas Lot, mi hermano. Yo no quiero que tú y yo nos convirtamos en estas personas que hemos perdido la capacidad de influenciar en la vida de otros con el Evangelio de Jesucristo, que todavía miramos atrás pensando que nuestro futuro está aquí en la tierra. Yo soy peregrino y extranjero. Mi tesoro, mi corona,
mi riqueza, mi herencia, mi futuro está en el cielo. Pero si yo ante el juicio de Dios me detengo, es porque todavía mi corazón no está definido en cuanto a su gracia. Ahora, yo no quiero terminar este mensaje de forma negativa. Vamos a ver algo más. Hemos visto la iniquidad de Sodoma, hemos visto la indefinición de Lot. Déjame hablarte de la indulgencia de Dios, o sea, la gracia y el perdón de Dios. Déjame leerte estos versos del verso 15 en adelante. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan contigo, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Como él se demoraba, los varones lo asieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas. Escucha esta frase: según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando ya estaba fuera, le dijeron: escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hay tanto que descubrir en este pasaje. Pero déjame empezar por el ofrecimiento de Dios. El ofrecimiento de Dios, Él le dice, a través de los ángeles, le dice: levántate y escapa por tu vida. Yo te estoy dando una salida. No quieres morir en el juicio de Dios contra esta ciudad. Levántate. O sea, hay cosas que yo no voy a hacer por ti. Levántate y escapa por tu vida. Y aún así el ángel de Dios fue más allá y lo tomó por la mano y lo sacó. Porque eso, escúchame, y esto es un cuadro del Evangelio de Jesucristo. Yo estoy aquí porque la mano de Dios me trajo. Yo estoy aquí porque el Señor me aló con sus hilos de amor. Yo estoy aquí como parte de esta iglesia porque Dios me escogió, porque Dios me salvó. No porque yo quería. Si hubiese sido por mí, yo no estaría por aquí. Pero la gracia de Dios me trajo aquí. La misericordia de Dios me llevó al punto donde yo solamente podía ver la salvación de Dios. Y es la misericordia de Dios la que te tiene aquí sentado. Tú piensas que tú estás aquí porque tú escogiste levantarte esta mañana, prepararte para venir a la iglesia. No, tú estás aquí por la misericordia de Dios para tu vida. ¿Entiendes la grandeza de este Dios? Que podía haberte juzgado con los demás pueblos, que podía haberte permitido quedarte en Sodoma. Aún así Dios tuvo misericordia. Escúchame, misericordia de mí. Misericordia de mí. ¿Cómo es posible que Dios me haya amado a mí? ¿Cómo es posible que yo esté aquí parado ante ti cuando yo no valgo ni un centavo? ¿Cómo es posible? Por una cosa: porque Dios es bueno, porque Dios es grande y porque su misericordia es para siempre. Pero hay algo importante. Los ángeles lo tomaron de la mano de acuerdo a la misericordia de Dios. Pero mira lo que le dice a Lot. Hay una palabra que yo quiero que tú la subrayes: no mires atrás. ¿Sabes por qué le dice no mires hacia atrás? Si él se había detenido a evaluar todo lo que estaba perdiendo. Le dice no mires atrás porque todavía tu corazón está atado a este mundo, a las cosas de este mundo. Y yo, hermano, yo en esta mañana quiero declararte algo. La palabra del Señor te está diciendo a ti: no mires atrás. No permitas que tu vida, tu alma, tu familia sean sacrificadas en el fuego cruzado entre Dios, su juicio, y este mundo y su pecado. No mires atrás. Porque la misericordia de Dios es suficiente para salvarte. Pero tu respuesta debe ser, escúchame cómo cantamos. Mi respuesta debe ser:
te entrego todo a ti. Hay una parte en la final de la historia, no la puedo tocar por falta de tiempo, aún en medio de todo el tumulto y el cúmulo de las presiones, de correr, de salir, de huir. Lot le dice a los ángeles, le dicen, por favor no me envíes al monte porque allí voy a perecer, yo soy de la ciudad, no sé ordeñar vacas, no sé hacer un huerto, no me dejes ir al monte, me voy a morir allí. Y le dice a los ángeles, ¿qué tal si me envías a esta ciudad? Y los ángeles le dicen, mira, si yo hubiese sido un ángel, Lot lo dejaba en Sodoma. Escúchame, quédate en Sodoma entonces. Pero te hablé de la misericordia de Dios. Escúchame, déjame subrayar esta palabra, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que no solamente lo sacó del juicio de Sodoma, sino que le permitió ir a una ciudad. Y escucha esto. Hay mucho que abundar en esto, pero solamente una frase que quiero que recuerde. Dios salvó a esta nueva pueblo, a esta nueva ciudad, porque envió a quien Dios había salvado, la familia que había salvado a ese pueblo. Mi pregunta es, ¿podrá Dios salvar al pueblo, la comunidad, la ciudad, la sociedad, a donde Dios te ha mandado a ti para resguardarte del juicio de Dios? ¿Serás tú quien proteges del juicio de Dios a ese lugar, a esa familia, a esa localidad? ¿O todavía, tarde o temprano, terminará esa ciudad, ese pueblo, esa sociedad, ese grupo como Sodoma y Gomorra? Mi oración es que tú cuentes, vivas la misericordia de Dios y que no mires atrás. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, mil gracias. Mil gracias por tu palabra y cómo habla a nuestras vidas y cómo llega a nuestros corazones. Esta historia, Señor, tiene la capacidad de confrontarnos a nosotros. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que nosotros podamos definirnos no por nuestros sentimientos, no por nuestros pensamientos ni nuestras filosofías, que nosotros podamos definirnos de acuerdo a tu palabra. Si hay alguien, Señor, que todavía no está definido, que tu misericordia le alcance. Háblale, Señor, al corazón, háblanos al corazón y dinos una vez más que no miremos atrás. Enséñanos a poder ser de influencia y salar a este mundo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.